Vamos a iniciar entonces. 5 en punto hora de Centroamérica, 6 hora de Panamá y Bogotá, 7 de hora este de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos por estar nuevamente en este conversatorio que ya se volvió un clásico de mitad de semana. Y el día de hoy creo que vamos a tocar uno de los temas más críticos de todos los que hemos abordado hasta la fecha, que es el tema de la comunicación. Justo antes de iniciar este conversatorio, platicábamos en la antesala un poco sobre la importancia de la comunicación para que una estrategia digital pueda ser exitosa, no importa si es en el sector público, privado o académico. Y y justo en esta época que estamos viviendo de la vorágine de la pandemia, de lo que ha implicado para todos, ¿no? En el cambio de estilos de vida, de trabajo, de educación, pues obviamente cómo se ha manejado el tema de comunicación, tanto del sector gobierno, tanto del sector productivo, ha sido y es crítico y sigue siendo crítico. Y será crítico, porque después de la pandemia, sobre todo en el escenario de la llamada nueva normalidad, creo que vamos a tener retos muy importantes. Muchos de los países están reaperturando las actividades económicas poco a poco. Ayer justo hablábamos con Manuel de que en Colombia lo están haciendo, en El Salvador ya se está venciendo el plazo que había dado el Congreso al presidente también con el lockdown. Bueno, en Estados Unidos nunca, nunca hubo un lockdown total, ¿no? En Guatemala igual hemos estado. Panamá, pues que creo que tuvo también uno de los golpes más duros en cuanto a números de casos, también ha tenido como cierres parciales, entiendo. Así que bueno, este es un tema muy, muy interesante. Entonces, como siempre, vamos a iniciar haciendo una pequeña introducción al tema. Nuevamente agradeciendo a todos su participación y sobre todo al panel de lujo que tenemos el día de hoy y que vamos a introducir en un momento. Bueno, nosotros somos de Syscom, somos una empresa, tenemos más de 15 años de estar trabajando en temas de tecnologías digitales, sobre todo enfocados en los sectores sociales, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en los temas de salud, de educación, estamos trabajando en temas de seguridad y justicia en varios países. Y sobre todo, pues el tema de gobierno digital, que para nosotros es fundamental, ¿no? El tener una buena gobernanza que nos permita la transformación digital en nuestras sociedades. El tema de hoy, la pandemia, que es el trend topic todavía, y las comunicaciones digitales, ¿no? Le pusimos por ahí en el banner salud digital, pero obviamente salud digital es uno de los temas que vamos a conversar hoy porque nuestros panelistas son especialistas en esa área, pero en general creo yo que esto va a aplicar para todo el tema de comunicación en general. Y para contextualizar un poco, hablando de comunicación digital, pues aquí un concepto que es fundamental de entender, y es que la comunicación digital es la transmisión electrónica de información que ha sido codificada digitalmente, ¿verdad? Y dentro de la tendencia clara de las comunicaciones digitales hoy en día está el marketing digital. Y es importante resaltar que el marketing digital no solo se refiere a la labor que hace las empresas para comercializar sus productos y servicios. Aquí estamos hablando obviamente de todo el posicionamiento de una oferta de algo. Y aquí es importante también el sector gobierno y ahí también es importante el sector académico y también es importante el sector de las ONGs. Ante el bombardeo inclemente de información que las redes sociales nos tienen, surge entonces un concepto, ¿no? Un concepto muy, muy importante, que es la infodemia. Esto no es un concepto nuevo, de hecho hay una publicación de Lancet de hace algún tiempo que ya hablaba del tema de la infodemia, pero a partir obviamente de la declaración de pandemia,
y de comenzar a ver el efecto que esto está produciendo. Obviamente los medios digitales han sido el espacio en el cual la gente ha buscado información, y ante esto también han habido múltiples fuentes de información, es decir, información masiva y llamémosla excesiva. Y dentro de toda este gran volumen de información, encontramos otro segmento importante que es la desinformación. Yo creo que todos hemos vivido a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, creo yo que ha adquirido un papel protagónico por la velocidad en que se transmite la información. Hemos escuchado múltiples teorías de conspiración, ¿no? Bueno, hemos escuchado que el COVID-19 no existe. No sé si dentro de los presentes hay gente que cree que no existe todavía. Y bueno, hemos tenido curas milagrosas, hemos tenido vacunas que ya están, hemos tenido de todo. Entonces, dentro de esa desinformación también existe mucho hoy en día esa vorágine por posicionar productos de información, productos y servicios en el ámbito digital. Y esto inclusive ha llevado también a desacreditar negocios y organizaciones a través de estas desinformaciones que circulan en los distintos medios. Acá un poco de números, nos gustan, nos encantan los números. ¿Cómo afecta a los negocios una pandemia como esta, digitalmente? ¿Cómo lo está afectando? Y tomamos acá un reporte muy interesante que vimos de Influencer Marketing Hub, que está actualizado al 25 de mayo de este año. Y aquí presenta algunas cifras, ¿no? Dice que el 69% de las marcas esperan que disminuya el gasto publicitario en 2020. El 65% de los encuestados notó una disminución en los ingresos. El 74% de las marcas encuestadas publican menos en las cuentas sociales de su empresa en la actualidad. El 34% de los encuestados ha cambiado el tiempo social de Instagram a Twitter. Esto es súper importante porque antes de la pandemia la tendencia era pasarse a Instagram porque obviamente era la oportunidad que se tenía para comenzar a penetrar en ciertos grupos, sobre todo los millennials, centennials, que el Instagram es muy popular. Pero sin embargo, ahorita, por el tema de la necesidad de estar súper informados y súper rápido, el Twitter ha cobrado un papel importantísimo. Y finalmente, bueno, esta es una de otras estadísticas que están ahí. Ahí está abajo la fuente para que luego la puedan ver. Y dice que una de cada 4 empresas declara que aumentará las actividades de marketing. Solo una de cada 4 empresas encuestadas. Obviamente estas son cifras no son de América Latina, pero creo que podríamos aplicarlas a nuestro contexto. Ya en materia, nuestro panel de lujo, tenemos a Gilberto Ariel Ramírez Ramos, hondureño, médico y cirujano, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que actualmente está cursando estudios de una maestría en salud pública. Él es especialista en comunicación del proyecto Telesan y de la Cooperativa Mixta de Servicios de Salud. Cabe decir que Telesan es uno de los proyectos más importantes que tenemos en la región centroamericana de telemedicina. Justo el miércoles pasado estuvimos platicando sobre este proyecto, por si quieren ir a checar luego el YouTube, ahí está toda la conversación. Y tiene experiencia en la generación de estrategias de promoción de la salud con enfoque hacia la integralidad. Tenemos a la única dama en el panel, que es Jocelyn Carías Galeano. Es hondureña, guatemalteca, licenciada en Administración de Empresas, graduada también de la Universidad Autónoma de Honduras, con estudios de gestión de proyectos, con más de 20 años de carrera en la gestión de proyectos y gerencia comercial para distintas compañías en la región. Actualmente es nuestra directora en Desiscom
y es coordinadora de comunicación y estrategia digital en la Red Centroamericana de Informática en Salud. Y es una persona muy activa también en el tema de redes de transformación digital y de emprendimiento de mujeres en América Latina. Manuel Rivera León, colombiano, comunicador social y periodista, graduado de la Universidad Externado de Colombia, con un máster en Digital Transformation in Business Development en la Universidad de Barcelona, con más de 8 años de experiencia profesional en comunicación y desarrollo de negocios usando herramientas digitales, y actualmente es Marketing Manager en Learning Technologies Group y consultor de comunicación digital en la empresa Tech Salud, que para nosotros es una de las empresas de mayor innovación en salud de la región de las Américas. Y finalmente, pero no menos importante, nuestro amigo Markel Méndez, venezolano radicado en Panamá, y tiene como aspiración ser considerado ciudadano del mundo, igual que yo, así que estamos en esa línea con Markel, comunicador social y magíster en comunicación para el desarrollo social de la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente en proceso de tesis de maestría en innovación social de la Universidad de Salamanca, y es director y fundador de Key Communication para la innovación social y responsable de la comunicación estratégica de Central American Healthcare Initiative, CAHI, que es una organización no gubernamental que impulsa el fortalecimiento del liderazgo en el sector de salud en Centroamérica como parte de INCAE Business School. Ahí están los comerciales del caso por si nos quieren ir a ver luego. Y comenzamos entonces con nuestros amigos panelistas. A mí me gustaría un poco, ya que entramos en calor con Gilberto, comenzar un poco a hablar, Gilberto, ¿cómo ha sido el tema en Honduras, el tema de comunicación en salud? ¿Y cómo han visto ustedes o cómo han tenido que abordar ustedes desde el proyecto de telemedicina este cambio que ha habido en el paradigma? No, feliz tarde a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes. Definitivamente, Daniel, el reto que ha planteado la pandemia de COVID toca todas las áreas de trabajo y todas las áreas de la vida. Primero, todos los proyectos o casi todas las instituciones han tenido que detener o han tenido que alentizar sus procesos, particularmente en Telesan, pues definitivamente separaron muchos de las actividades que estaban planificadas para estos últimos 2-3 meses. El plan de implementación como ya de la plataforma se ha tenido que ir retrasando. Y en ese sentido, las características mismas del proyecto no han brindado los suficientes elementos para poder comunicar. Entonces, porque la comunicación en términos del proyecto de Telesan dependen precisamente de las actividades que se van desarrollando, ya que se origina en una subvención, por ejemplo. Entonces, hemos tenido que detener todas las actividades gerenciales, técnicas, y por lo tanto las comunicaciones se han tenido que adaptar más hacia la dinámica comunicativa general que han tenido todas las instituciones, abordar el tema de COVID, abordar el rol del personal de salud en el sistema sanitario, por ejemplo, abordar, sí, en muchos casos la importancia de la telesalud para emergencias como estas, sabiendo que somos un país que todavía no lo tiene implementado, que no tiene un sistema de información en salud integrado. Entonces, la comunicación de todos, de casi todas las instituciones que no están dedicadas a la atención de pacientes en COVID o en general, pues ha tenido que replantearse precisamente no solo para no perder posicionamiento, sino que para poder sumarnos a la cadena de soluciones. Entonces, en ese caso, igual nosotros logramos vincular un par de webinars técnicos y académicos para profesionales de la salud, y logramos ejecutar junto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras algunas de estas actividades. Sin embargo, ha sido precisamente para fortalecer el sistema sanitario en función de la crisis que estamos atravesando. Gracias, Gilberto.
Y en el caso precisamente de las estrategias de comunicación en redes sociales, que yo creo que ha sido como el switch más importante, ¿no? Intensificar la presencia en redes sociales. Jocelyn, ¿cómo lo has visto tú? Gracias, Daniel. Un gusto estar compartiendo esta tarde, noche con todos ustedes. Bueno, sin duda alguna, el coronavirus ha puesto en jaque mate todas las estructuras sociales, ¿no? Y ha venido a cambiar de un día para otro cualquier planteamiento estratégico de todas las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy da igual si formamos parte de una gran corporación o formamos parte de una micro, pequeña o mediana empresa. Lo que se está viviendo en la actualidad, pues ha llevado a todos los departamentos de comunicación y de marketing a cambiar la planificación sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los acontecimientos han derivado en que se viva una crisis de social media generalizada. Ahora no es solo una empresa la que se encuentra en problemas, sino que prácticamente somos todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con una crisis? Y es que una crisis es una situación en la que la visión de cualquier organización a efectos de usuarios o de su comunicación a través de las redes queda en entredicho. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso que se vivió en el 2018 con American Airlines, cuando se viralizó un video en redes sociales precisamente del mal manejo que hicieron cuando hubo un overbooking en uno de sus vuelos y un viajero fue sacado de un avión con violencia. Me imagino que lo recuerdan, ¿no? Bueno, esta empresa, por ejemplo, no supo gestionar esta situación y tardó meses en calmar la situación y sobre todo la visión de sus clientes y usuarios, ¿no? Aún hoy en día, ya pasaron casi 2 años de esta situación y es un tema que sigue sonando, ¿no? En las redes sociales y en el mundo digital. Y obviamente este es un ejemplo claro, ¿no? De una crisis de social media, pero esto me lleva y lanzo una pregunta. ¿Es entonces el COVID-19 una crisis de social media? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo no sé si sea realmente una crisis o una oportunidad, porque yo creo que en el caso, por ejemplo, Kaji, Markel, Kaji es un programa que sus actividades desarrolla presencialmente en un porcentaje muy alto y las actividades de digital marketing son específicas, pero yo creo que ahorita hubo que hacer un switch, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes por ahí? Perdona la pausa, tenía el micrófono en mute. Fíjate, es interesante, ¿no? Yo creo que, bueno, sin duda es una crisis, yo no sé si de social media, es una crisis generalizada, ¿no? Y obviamente llegó la emergencia y aunque algunos actores, no muchos, dijeron estar preparados, en realidad creo que no estábamos preparados, ¿no? Para algo de esta magnitud. Ni comunicacionalmente, pero es que ni siquiera imaginalmente. O sea, dentro de las organizaciones no pensamos que iba a tener las consecuencias que ha tenido y todavía no podemos calcular las consecuencias que tendrá. Y claro, cuando ocurre una crisis, y ahorita voy a comentar un par de cosas desde Kaji, lo importante es comunicarse, es estar comunicados. Quizás al principio, en el momento de emergencia, puede haber una pausa, ¿no? Porque hay que pensar un poco. O, bueno, si estás en una posición de liderazgo, pues necesitas tomar riendas rápidamente. Pero comunicacionalmente sí hace falta decir, ya va un momento, ¿qué podemos comunicar, qué podemos decir, qué podemos informar y qué va a pasar? Lo interesante en una red como Kaji, que ciertamente Kaji como organización no gubernamental está enfocada en apoyar una red de líderes agentes de cambio social en Centroamérica que tienen iniciativas en el campo de la salud. Y dentro de ese apoyo, como tú dices, Daniel, hay una parte que es presencial, que es el programa de capacitación que se brinda a través del INCAE Business School.
que es justamente para la gestión de proyectos en salud. Pero una vez que ese proceso termina, que es un proceso que lleva casi un año, pues estas personas quedan comunicándose, todos estos agentes líderes, los que forman parte de la red CAGE en Centroamérica, estamos en comunicación continuamente. Y ahí es donde ha estado la fortaleza dentro de esta crisis. Curiosamente, antes de COVID, había, por supuesto, un nivel de intercambio de información, de colaboración, que se intensificó en este momento. Entonces, lo interesante, al menos desde CAGI, es que si yo como comunicador o responsable de las comunicaciones, yo creía que tenía algún nivel de control o de dirección o una planificación para mis estrategias de comunicación, obviamente esto echó, como decía Jocelyn, todo lo echó por tierra, ¿no? Sí. Lo transformó, y que toma el protagonismo las personas. Entonces, los individuos, las personas que forman parte de la red, hablo de CAGI, pero creo que se puede traspolar a otras organizaciones, empezaron a hablar de manera informal a través de WhatsApp y a preguntarse. Lo primero fue preguntar qué está pasando, tienen información, cómo es esto. Muchos de ellos son personal de salud, otros no, otros tienen otro tipo de emprendimiento, pero todos en el área de la salud. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Tienes protocolos? Mira, me llegó y empezaron a compartir información. Lo primero, yo creo que fue casi una contención emocional, ¿no? Las comunicaciones sirvieron para eso. Ya va, estoy angustiado, no, calma, espera, mira, hay un lockdown, hay cuarentena. Y luego empezaron a compartir información, y ahí es donde se da el aprendizaje. ¿Qué hicimos nosotros dentro de la organización? Y esto creo que es una clave para el tema del manejo de las comunicaciones. Y bueno, nos pusimos al servicio de ese intercambio natural de información. Bueno, ¿cómo podemos organizar, sistematizar? Y de manera sencilla, lo primero que hicimos fue crear unos archivos con todo lo que empezaron a compartir de manera espontánea para organizarlo. Y el siguiente paso fue hacer encuentros virtuales ya con temas, ¿no? Con temáticas, así como estamos haciendo ahora. Y de esa manera se empieza a generar casi que un saber dentro del no saber. Y lo que yo diría que es la clave hoy en día, ¿cómo creas tú una estrategia para el ahora? O sea, nosotros no estamos ahorita planificando para el mañana. Yo estoy planificando para el ahora, porque esto está cambiando cada momento. Así es. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Y es justo eso. Bueno, de hecho, tengo un amigo que dice que la hora no existe. O sea, vivimos entre el pasado y futuro. El presente es tan efímero que no alcanza a ser ahora nunca. Pero viviendo o hablando de la hora, ¿cómo es la hora en Tech Salud, Manuel? Después de tanto esfuerzo de planificar el año, que entre una pandemia y te tire todo para patas arriba, ¿no? Sí, tienes toda la razón y precisamente eso era algo que discutíamos hace unos días, y era que pues claramente en el año uno quiere lograr muchas cosas, ¿correcto? Y digamos que desde la perspectiva de TechSalud siempre hemos querido hacer trabajo de campo. Es un trabajo muy de campo, es un trabajo de entender a las comunidades, es un trabajo de diseñar tecnologías asequibles para ellos, es un trabajo de ir a hablar con las personas. Y pues claro, ahorita con la pandemia pues no se puede. Los aeropuertos están cerrados, las fronteras están cerradas, y precisamente esas comunidades a las que por lo general atendemos son las comunidades más vulnerables, a las que tampoco hay que, pues decir, por la misma responsabilidad individual uno no puede llegar y como si nada estuviera pasando, porque pues puede haber probabilidades de contagio. Es decir, hay que ser muy cuidadosos con el manejo de eso. Pero entonces decidimos aprovechar precisamente lo que estaba pasando para entender qué estaba pasando en el contexto médico. En el caso de Colombia, por ejemplo, y de varios países de Sudamérica, se ha popularizado mucho el tema de la telemedicina en estos últimos días. Y si hablo en el caso particular de Colombia, que es, digamos, el referente más cercano que yo tengo, he podido ver cómo las mismas CPS, que son los centros que prestan la salud acá a todos los ciudadanos, o las mismas medicinas prepagadas, han diseñado estrategias de atención a través de las mismas aplicaciones. Y si te pones a pensar, lo han diseñado de una manera en la que solamente necesitas el celular. Y hace poco, de hecho, sacamos un artículo muy interesante. No sé qué tan real sea debido a la coyuntura actual,
pero decía que para el 2020 aproximadamente el 80% de los latinoamericanos iban a tener un smartphone, iban a tener acceso a un smartphone. Claramente eso no, pues se contradiría un poco en cuanto al nivel de pobreza que existe en la región. Pero lo curioso de esa estadística es que a pesar de que las personas que vivan en pobreza pueden tener acceso a un celular y lo ven como una herramienta útil. Eso es algo interesante. Y a través de esta herramienta la gente puede pues acceder, digamos, a ese tipo de tecnologías. Claramente es un escenario todavía muy utópico. Todavía no tenemos las herramientas ni las pruebas para hablar que eso sea una realidad. Pero creemos que informando de la manera correcta, creemos que compartiendo contenido curado, contenido con fuentes de autoridad, podemos llegarle a más personas y que precisamente ese mensaje del buen uso de estos aparatos se masifique. Entonces, por ahora lo que hemos hecho es eso, tratar de apagar el incendio, ¿no? De tratar de ver qué es lo más importante. Creemos que ahorita es muy importante alfabetizar a las personas en cómo pueden utilizar la tecnología, no solamente para tomar una cita médica a través de una llamada o de una videoconferencia, sino también que le den un buen uso a su celular a través de aplicaciones que cuidan, por ejemplo, la salud mental. Un tema también muy importante y que en nuestra región tiende a ser preocupante. Entonces, pues eso es algo que estamos trabajando y que precisamente ese es como nuestro nuevo ahora. No sabemos qué va a pasar mañana, literalmente mañana 4 de junio. El nuevo ahora, la nueva normalidad, todo es nuevo ahora, es un cambio radical de paradigma. Y yo creo que esto ha venido a obligar hasta cierto punto a gremios que no estaban acostumbrados a comercializar, digamos, a ofrecer cosas virtualmente, a hacerlo. Pero esto también ha generado mucha gente que ahora es experta en marketing digital, porque yo no sé cuántos expertos hay ahora hay community managers, hay expertos en digital marketing por todos lados. Pero entonces, ¿cómo controlamos esa parte, no? Porque es importante ahora ponerse en un entorno digital para ofrecer mis productos y mis servicios. Yo me puedo pensar un poco en el gremio médico, porque el médico no está acostumbrado a ofertar sus servicios digitalmente. ¿Cómo lo ves tú, Gilberto? Tú eres médico. Y esa parte, yo creo que formativamente el médico no está formado para promocionar cosas. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Bueno, precisamente a mí me gustaría incluso arrancar el comentario en torno a eso desde los datos de las brechas digitales, por ejemplo. Aquí en Honduras, un ejemplo, tenemos alrededor del 40% de la población que es la que tiene acceso a medios digitales, a las aplicaciones, al uso de estas tecnologías. Y definitivamente es mucho más grande ya cuando lo desglosamos en la urbanidad, en las urbes, a la población rural, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, también la brecha digital no se está midiendo de acuerdo a características más específicas, al tipo de smartphone, a las particularidades ya previas que también continúan siendo brechas digitales. Y en el caso de los gremios, por ejemplo, esta situación viene a poner en tacto o en mucho más difícil o sea, suma la situación de tener que abordar las cuestiones clínicas del COVID, suma a la necesidad de comunicarse de manera más eficiente con los usuarios de los servicios de salud, por ejemplo. Entonces, muchas de las instituciones vienen y colapsan porque formados y precisamente no hemos estado vinculados ni motivados en las academias como para poder desarrollar habilidades digitales y esa ha sido un ejemplo de cómo a los maestros, a todo el mundo hemos tenido que venir forjar de cómo adaptar las metodologías de prestación de servicios a las tecnologías, por ejemplo. Entonces, igual en el caso de la docencia, yo sé que ha sucedido de la misma manera. Yo he estado trabajando un poco en docencia en salud
y les explicaba que el modelo tradicional era de ser un buen técnico que también sepa enseñar, pero que ahora esta persona también tiene que saber usar las tecnologías para poder adaptar esas enseñanzas y esos conocimientos de manera más adecuada. Y lo importante, ¿cómo se le enseña a vender a alguien que no está acostumbrado a vender? En este caso, Markel, yo te preguntaría a ti, tú eres especialista y asesor, tu empresa se dedica a eso. ¿Cómo asesoras a alguien que no está acostumbrado a vender en lo digital a hacerlo ahora? Porque es eso o perecer como negocios, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo quisiera hacer varias observaciones allí. Ciertamente una con el tema de la penetración de la tecnología. Es muy interesante porque efectivamente tenemos que reconocer que existe todavía una brecha digital, pero por otro lado sí se está considerando incluso la diferencia entre tipos de teléfono. Hoy en día hay tecnología desarrollada que es amigable, incluso para teléfonos no inteligentes o que con SMS pueden compartir información, ¿no? Y hay cosas muy interesantes que están sucediendo, ONGs, algunas agencias de Naciones Unidas que vienen desarrollando tecnología para poder realmente brindar información a población en situación de vulnerabilidad. Y además eso se ha acelerado con esta crisis del COVID-19, ¿no? Incluso en el tema de la telemedicina, como decía Manuel, cosas tan sencillas como simplemente un mensaje de WhatsApp, ¿no? Que en contextos muy complejos, pues yo conozco el contexto, bueno, venezolano, por supuesto, contextos de recientemente, no solamente el COVID, sino la ausencia de gasolina, que está evitando que las personas se trasladen desde cualquier lugar a otro lugar, pues un mensaje de WhatsApp, una fotografía permite que puedas recibir atención de un médico de pronto, ¿no? Desde el lugar en donde estés. Se han multiplicado los servicios con ese nivel de tecnología, no un nivel todavía que hay obviamente muchos pasos posteriores para eso. Y en cuanto a lo que me comentas de vender, bueno, mira, justamente yo creo que es importante entender que primero que sí, ciertamente tenemos que entrar en el mundo tecnológico, todos tenemos que comunicarnos, además que un mensaje bien enviado, aunque en una comunidad no todo el mundo tenga teléfono móvil, con que uno lo tenga, eso se multiplica. Porque créeme que esa persona recibe la información y si le es útil, la va a contar, la va a compartir, se va a multiplicar, ¿no? Va a llegar a otras personas. Y yo lo que me he planteado en esta crisis es con los clientes, es ir un paso atrás. O sea, no empezar a montar ya una estrategia de marketing digital, ir de nuevo un paso atrás, es decir, ¿cuál es el valor que quieres agregar en este momento? Así es. Realmente, ¿qué es lo que tú quieres dar de valor? ¿Cómo te puedes poner al servicio realmente de las personas? Porque a veces se aborda el tema del marketing digital como un objetivo en sí mismo, ¿no? Es decir, la estrategia digital funciona por sí sola y como hoy en día todo es programable y tenemos los bots y tenemos las posibilidades de programarlas, que es como que eso funciona. Hoy en día incluso hay gente que ha diseñado cosas fantásticas con sus algoritmos. Ustedes son más expertos que yo ya a ese nivel, en donde ya saben el impacto que va a tener su campaña. Bueno, eso está muy bien, pero hay un paso previo de cuál es el valor que tú quieres aportar. Y como trabajo principalmente con ONGs, emprendimientos sociales, es un esfuerzo de vender sin vender, o sea, aporta el valor y el cliente va a llegar, el cliente va a llegar a ti. Entonces, claro, mi perspectiva es más desde la estrategia, ¿no? Y así lo vería yo en este momento. Ciertamente voy a agregar una cosa más. Sí, obviamente sí puede haber cierta resistencia y la he visto en el tema, por ejemplo, de médicos, por ejemplo, implementando tecnología que es difícil de manejar, ¿no? Es difícil dar ese paso porque quieren tener a las personas allí en la sala de espera, mantener un registro más manual de muchas cosas en cuanto al número de pacientes. Es decir, ese paso realmente, dar una atención digital, es complejo todavía. Y bueno, es natural, es normal. Es normal y ojo, así como puede haber profesionales de la salud en resistencia, hay muchos que están volando ya, o sea que realmente lo sabemos, ¿no? Que quieren ir Sí, más claro. lejos y que están proponiendo cambios y transformaciones significativas. Yo pienso, fíjate, que en el caso del paciente, de la sociedad, al contrario, hay cierta ingenuidad. Se tiende a confiar demasiado en lo digital. Es muy fácil para mucha gente dar los datos. O sea, se siente más en confianza dar los datos en la página web y eso es un peligro, ¿no? Es un riesgo de Sí, seguridad. total. Pero creo yo que del lado del paciente, más bien hay más apertura. Porque si es más rápido para mí, si no tengo que hacer horas de espera, ni una fila, ni estar esperando 3 horas, 4 horas en una sala de espera, yo prefiero la vía digital.
Entonces, bueno, ahí es donde está el proceso ahora, ¿no? Claro, y hay un punto importantísimo acá, que es el usuario, porque todos hablamos de user experience, del paciente en el centro del sistema, el ciudadano en el centro del sistema, el cliente en el centro del sistema. Pero también hay un trabajo en llegar a la población meta, ¿no? En el caso de ustedes, Manuel, ¿cómo diseñás o estratificás a la población que querés llegar de una forma adecuada y utilizas las herramientas necesarias para llegar a esa población? Bueno, digamos que desde la perspectiva de marketing hay un concepto que de pronto está un poquito mandado a replantear, pero es la definición y el diseño de un buyer persona. En teoría, cuando tú tienes un perfil muy definido de quiénes son tus usuarios, de quiénes son tus tomadores de decisión, de quiénes son los influenciadores en tu organización, puedes llegar a segmentar de una manera mucho más aterrizada. ¿Qué es lo que pasa? Que ese trabajo, desde mi experiencia, no significa que sea, digamos, el escenario patrón, pero desde mi experiencia, a veces toma mucho tiempo diseñarlo. Es muy variable porque precisamente por el acceso tan grande a información, por el acceso tan rápido en redes sociales, la información pierde un poquito de valor. Entonces segmentar de una manera tan generalizada se ha vuelto muy complicado. Lo que yo he optado es empezarlo a hacer una segmentación más personalizada. ¿Qué significa? Bueno, me gustaría también aprovechar para contarles que hago consultoría en comunicaciones para una empresa de inteligencia artificial. Esa empresa de inteligencia artificial, no, por ejemplo, no le gusta hablar de transformación digital porque sus usuarios tienden a creer que la transformación digital es un proyecto muy largo y muy engorroso. Lo que ellos quieren posicionar es que la inteligencia artificial puede ser tan fácil como usted lo quiera y al alcance de un clic, literalmente. Entonces han diseñado 3 soluciones muy específicas basadas en Machine Learning y, y ya, ellos no quieren vender proyectos de transformación digital. Entonces, ¿qué se ha hecho con esa compañía, por ejemplo? Lo que hemos hecho es, precisamente ellos saben más o menos, después de ese trabajo que hicieron de haber identificado cuál es la persona que tomaría la decisión de embarcarse en un proyecto de inteligencia artificial a la medida o inteligencia artificial como servicio, como también lo llaman ellos. Hemos diseñado unos scripts para contactarnos directamente a través de medios sociales, curiosamente, a través de LinkedIn, que me parece que es una herramienta muy poderosa para entablar relaciones uno a uno. No obviamente con un script general ni con algo genérico, sino con una conversación mucho más directa. Y también hemos hecho estudios del comportamiento de esos posibles usuarios en redes sociales. Entonces, sabiendo cómo tuitea, qué hashtags usa, nos ha podido dar una mayor visibilidad y obviamente construir un script más personalizado para precisamente llegar con una propuesta más aterrizada y que sea acorde a lo que esa persona puede llegar a esperar. Súper, gracias. Y escuchándolos a ustedes, definitivamente, como lo pusimos en el párrafo que le hicimos promoción, el tema de comercializar, el tema de comunicar no es cosa de novatos. Esto requiere estudios, requiere análisis de el producto, de los servicios, del segmento, inclusive en el tema gobierno, porque es que cuando uno habla de marketing digital pareciera como que el gobierno está excluido, como que todo lo social está excluido y no necesariamente es así. Hay que tener una estrategia. Y esto lleva a pensar en lo qué deberíamos y qué no deberíamos hacer en el confinamiento. ¿Tú qué piensas, Joseph? Gracias, Daniel. Interesante, porque definitivamente es necesario cambiar la manera en que estamos comunicando las cosas. Y si hablamos de qué deberíamos hacer durante este tiempo de confinamiento, yo me tomé la tarea de sacar algunas recomendaciones por acá.
Y bueno, básicamente, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones para lograr ese engagement, ¿no? Y seguir interactuando con nuestro grupo objetivo? Bueno, cosas como interactuar con los usuarios, ¿no? A través de las stories de Instagram. Instagram es una de las redes que hoy por hoy se ha visto más afectada, ¿no? Porque nadie quiere estar en este momento compartiendo cosas que hagan sentir vulnerables a otros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde ahí? Pues preguntar por la situación actual. Lo ideal es publicar respuestas y en la misma publicación comentar para mantener los hilos de conversación, ¿no? Y el interés con los usuarios. Otra estrategia puede ser generar contenido que entretenga, ¿no? Publicaciones que lleven a los usuarios a dedicar tiempo a una tarea, como grabarse, preparar una imagen, redactar un texto. TikTok es una de las redes sociales más exitosas en este momento, precisamente el boom que a mí no me se gusta, dio. por cierto. Y a mí tampoco, pero el boom del TikTok se dio en el confinamiento. Otra estrategia es realizar sorteos de productos, promover hábitos de vida saludable, dar acceso a contenido premium, utilizar, importante, siempre un tono cercano, inclusivo, divertido. Gran parte de nosotros estamos trabajando desde casa y las normas sociales definitivamente que han cambiado. Si podemos ofrecer algún tipo de servicio gratuito que no suponga un costo para nuestras organizaciones, pero que le va a dar un valor agregado a los usuarios, es fabuloso. Lo que estamos haciendo en este momento, hacer webinars y emisiones en directo a horas programadas para entretener, informar, difundir contenido de interés y nunca olvidar que el entretenimiento informativo sigue siendo el contenido que mejor funciona en las redes. Probar nuevos canales y formatos como YouTube, videos, blog, volvernos más creativos, reinventarnos, ¿no? Y sobre todo aportar valor, todo lo que consideremos que va a sumar a la sociedad en estos momentos que estamos viviendo. Empatizar con nuestra audiencia, escuchar de forma activa y actuar en consonancia con lo que se necesita, creo que pueden ser pequeñas estrategias que nos van a ir ayudando a que cumplamos nuestros planes de comunicación y mercadeo. Yo creo que no son tan pequeñas realmente, porque yo, por ejemplo, he vivido con lo que hemos hecho con la red centroamericana, con lo que estamos haciendo ahorita con la empresa, de cómo en las primeras semanas de confinamiento todo el mundo asistía a los webinars y era industrial masificado esto, ¿no? Pero llegó el momento que la gente se comenzó a hartar. Entonces ahora, cuando tenés una audiencia, bueno, ahorita tenemos 20 personas, uno se siente contento porque dice, bueno, mantuve a las 20 personas entretenidas en este momento y estoy tratando de hacer llegar mi mensaje. Antes de la pandemia, obviamente de hacer un webinar, pues era una alternativa, obviamente, a la parte presencial. Hoy es la necesidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa mañana, no? ¿Qué hacemos mañana? ¿Seguimos con estas mismas tendencias o hacia dónde lo movemos? Ya pasándonos un poco en esa bola de cristal que solemos hacer en estos conversatorios y pensemos, se comienza a reactivar la economía, comienza la gente a circular, comenzamos nuevamente a recobrar la normalidad. ¿Seguimos apostando por estas estrategias o no? ¿Cómo lo ves, Jocelyn? Comenzando contigo de vuelta. Pues Manuel lo mencionó, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, junio 4, pero de momento creo que tenemos que seguir fidelizando a nuestra audiencia, ¿no? Importante compartir y difundir información fidedigna, utilizar fuentes confiables, no contribuir con la infodemia,
quiero hablar en el caso particular de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Nosotros, pues, somos una red que básicamente somos 100% digital. Nuestros canales de comunicación son los digitales, la página web, los eventos como este que estamos realizando son los que han mantenido, ¿no?, a nuestra audiencia siempre informada, pero importante que los que estamos a cargo de las estrategias de comunicación, no importa, lo decía hace un rato, no importa el tipo de organización ni el tamaño de la organización a la que pertenezcamos. Creo que lo importante aquí es que comuniquemos responsablemente, seamos empáticos con nuestra audiencia y tratemos siempre de transmitir un poco de positivismo también en lo que hacemos, ¿no? Sin duda alguna son tiempos complicados para todos, ¿no? Si en algo vamos a coincidir todos por acá es que la pandemia del COVID-19 ha venido a revolucionar cualquier plan que tuviésemos, ya sea de negocios, de trabajo, de estudio, personal, familiar, lo que sea. Así que, qué bueno. Tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir probando qué mejor nos sigue funcionando para que podamos lograr los objetivos que tenemos, ¿no? Gracias. Y en este tema que mencionabas, infodemia, desinformación, yo lo decía al inicio, ¿no? Ha tocado navegar a la par de tratar de hacer llegar información fidedigna, confiable, con 50,000 fuentes que distorsionan todo. En esa nueva normalidad, ¿cómo ves tú, Manuel, el tema de la desinformación? ¿Tendremos menos? ¿Tendremos igual? ¿Cómo se verá el panorama? Por lo general soy alguien muy optimista, pero siento que las redes sociales sí han contribuido a que la desinformación se masifique y se seguirá masificando, porque Coincido cada contigo. vez, sí, la verdad, eso va a seguir pasando porque lastimosamente no se ha cultivado el hábito de buscar información fidedigna, no se ha cultivado, incluso en las universidades no se cultiva el hábito de la integridad académica, entendida como que los estudiantes aprendan a escribir, aprendan a citar, aprendan a la prevención del plagio, cosas de ese estilo. Eso no se promueve en las universidades. ¿Y eso qué conlleva? A que las personas crean lo primero que ven. Lo primero que ven. Y si hablamos de que hoy en día nuevas industrias culturales han surgido, como es el caso de los memes, porque hoy en día los memes inundan las redes sociales y es de pronto la manera en la que uno se entera de una noticia. Sí. Este es el ejemplo. Yo, por una decisión personal, tomé la decisión de hace 2 o 3 días desconectar un poco de no ver tantas noticias en Twitter y vi un meme de estas personas de Anonymous. Un meme pues chistoso, de una broma. Pero entonces no entendí por qué estaban utilizando tanto el personaje Anonymous. Y me enteré después de que fue por una noticia de algo que está pasando en Estados Unidos relacionado con Donald Trump. Como les digo, ahorita estoy por una decisión personal, un poquito desconectado de esa realidad, pero así me enteré. Entonces seguramente, así como me pasó a mí, seguramente le está pasando a muchas más personas y así se está masificando el tema de la información. Mucha gente se está enterando de lo que pasa por memes, mucha gente se está enterando de lo que pasa por contenido que se comparte sin mayor curación, creo que es la palabra. Y lo mismo, y se suma a que hoy en día las generaciones no les han inculcado esos temas de integridad académica, de saber escribir, el hábito de la lectura se ha perdido mucho, y más digamos en nuestra región. Entonces, lamento no ser más optimista al respecto. Markel, ¿cómo lo ves tú Sí. en el escenario nueva normalidad? ¿Cómo debemos asesorar a nuestros clientes en ese escenario que viene? Bueno, fíjate, yo trato de no adelantarme demasiado, pero yo siento que es un momento de ir a lo básico nuevamente, de volver a las raíces, a lo esencial, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Manuel lo decía, Jocelyn lo decía también, que un poco hay que abrir y escuchar, hay que empezar a escuchar.
si antes nos planteábamos los estrategas de las comunicaciones que nuestras audiencias o de interés o públicos clave o actores clave, como quieras que lo llamamos, mercado, era el protagonista, hoy en día tiene todavía más protagonista. Y lo interesante es que efectivamente no se trata ya, como antiguamente, de como una masa de gente más o menos uniforme que uno estratifica de alguna manera. No, son individuos y cada individuo cuenta. Y cada individuo tiene una percepción del mundo y unas necesidades y unos requerimientos y una forma de comunicarse. Entonces hay que llegar a ese individuo. ¿Cómo se hace? Bueno, hay técnicas para eso, pero vamos a hablarlo en términos generales de crear comunidad. O sea, hoy en día nosotros estamos llamados como comunicadores a desarrollar estrategias para crear comunidad. Yo sería en el lado de fidelizar, crear comunidad, escuchar, abrir la conversación. Y fíjate tú que si nosotros tenemos una marca que tiene prestigio y mantiene su prestigio, podemos convertirnos en voceros adecuados, voceros válidos, incluso en contra de esa falta de información o desinformación. Porque lo que yo voy a comunicar como marca, ojo, puede ser una marca personal, puede ser un emprendimiento social, una ONG, puede ser una institución del Estado, del gobierno, va a haber credibilidad en la medida en que yo tengo ese prestigio. Y yo voy a estar comunicándome con mi comunidad y eso se puede multiplicar y puede crecer. Y yo creo que esa es la perspectiva. Y esa es la manera de trabajar de aquí, vamos a decir, de cara al futuro, pero como decía, yo trato de no pensar mucho más allá, al menos en este momento, al menos por ahora, como yo lo estoy sintiendo. Pero sí creo que ir a lo esencial es importante. Escuchar, abrir toda nuestra, entregar además entregar el control al usuario, entregar el control al cliente, entregar el control a ese aliado ahora, porque juntos vamos a construir la marca, juntos vamos a construir el negocio, porque el negocio al final no es más que algo que se hace para el bienestar de todos y que genera productividad y genera riqueza, por supuesto. Pero necesitamos ser socios. Ya no se trata de yo que tengo algo que te voy a vender y voy a ver cómo te persuado y te convenzo para que me lo compres. No, se trata, como hemos dicho aquí, agregar valor y juntos formamos parte de una comunidad donde hay transacciones que deberían redundar en una mejor calidad de vida, en una mejor experiencia, en un avance, como lo queramos llamar. Entonces yo siento que esa es la perspectiva de escuchar. Y quiero agregar una cosa más, que mencionó Jocelyn un poco también, que es transformar la narrativa. En momentos de COVID-19 hemos tenido narrativa del miedo, e incluso hemos tenido la narrativa de la guerra. Esas narrativas no nos funcionan, no nos sirven. Esas narrativas nos separan, nos dividen, nos aíslan, y no nos permiten que desarrollemos cosas. Entonces necesitamos cambiar la narrativa, ir a una narrativa hacia la solidaridad, una narrativa digna, una narrativa en donde yo te trato con absoluto respeto y dignidad, como empresa, como marca, como organización y como líder. Y eso falta. Y tú decías, Daniel, hablaste de la comunicación desde el Estado. Yo he reconocido muchos países en nuestra región, nuestros países centroamericanos, que no se han comunicado de esa manera, no han tratado con dignidad al ciudadano, no han confiado en el tejido social, no han abierto el diálogo. Yo pienso que es un error. Yo pienso que es un error, que funcionaría mucho mejor y funciona mucho mejor cuando tú confías en el ciudadano, cuando tú entregas ese poder y abres un diálogo y cooperas para enfrentar una crisis como esta. Y yo creo que en las organizaciones también debemos seguir esa línea, ¿no? Es lo que yo lo pienso en términos de comunicación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte de la asesoremia, ¿no? Un montón de asesores ahí que no saben absolutamente nada de comunicación. Y por eso es que para mí es tan valioso el pensamiento del digital marketing, de la estrategia de comunicación en cualquier ámbito. Porque si vos entendés quién es tu cliente, en este caso el Estado, su cliente es el ciudadano, si escucha a su cliente, si sabe poner al cliente en el centro del sistema, obviamente van a tener mejores estrategias de comunicación, que es lo que ha faltado. Me quedé intencionalmente con Gilberto de último porque yo creo que uno de los, dentro de las cosas buenas, malas, no tan buenas, no tan malas, de la pandemia, para mí ha sido la aceleración digital en un sector especialmente resistente que ha sido el de la salud. El que ya muchos hayan adoptado la teleconsulta, para mí ha sido años de lucha para convencer a alguien que puede dar consulta bajo esa modalidad. ¿Cómo hacemos, Gilberto, para mantener esto
¿no? Utilizando estrategias de comunicación para mantener a los profesionales siguiendo en esa continuidad del proceso que ya iniciaron, digamos, de transformación digital, aunque coincido con Manuel que a veces la transformación se ve así como de larguísimo, ¿no? ¿Cómo continuamos y no desaceleramos esto? ¿Cómo debemos llegar a esos profesionales de la salud? Y también, como mencionábamos hace un momento, también a la población, de decirle, mire, también es una oportunidad para usted, en lugar de ir a hacer su cola, ¿verdad? Usted puede tener otras alternativas digitales que le son más favorables, ¿no? Sí, definitivamente. A mí sí me preocupa de cierta manera cómo se logren empalmar estos avances que se han logrado obtener en medio de esta crisis, precisamente porque hay muchos de los países que todavía no tienen, o sea, que avanzó la necesidad de alfabetizarse digitalmente en términos de salud. Sin embargo, la gobernabilidad no le sigue el ritmo, por ejemplo. Entonces, y esa es una situación preocupante porque va a haber mucha gente que sí, tomando este concepto que menciona, digamos, Boaventura de Santos Sousa, de las nuevas normalidades a las cuales no estábamos realmente preparados, y que en este momento todavía hay mucha gente que lo que aspira es a volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, y eso muy probablemente como profesional de la salud yo estoy seguro que no estamos cerca de volver. Entonces, esta situación de la telesalud pone al alcance la alfabetización digital tanto del profesional de la salud como de las personas, porque se van a ir acostumbrando a un proceso al cual estaban la mayoría reacios y definitivamente, pero la gobernabilidad muy probablemente vaya a tardar un poco en alcanzar el ritmo de la gente, y esto puede ocasionar ciertos problemas en sociedad. Por ejemplo, aquí particularmente en Honduras no tenemos una legislatura ya ampliada sobre informática médica, entonces no hay un sistema de información en salud, no hay expediente clínico electrónico implementado como estrategia gubernamental. Y como estas nociones, o sea, todas estas transformaciones nos quitan la comodidad como sociedad que teníamos, porque también hay que retomando esos puntos de cómo habíamos estado, sí, ya con cierto acceso a la información, a las herramientas digitales, pero desde la comodidad, solamente lo que en realidad creíamos que ocupábamos, y en estos momentos nos estamos dando cuenta que vamos a ir ocupando muchas más cosas. Y es importante, por ejemplo, para nosotros que retomemos los conceptos que mencionan ustedes. A mí me alegra porque me siento que como médico no ando tan perdido en temas de comunicación, y es poder retomar los orígenes y las bases de, ok, ¿qué es lo que en realidad necesita? Y eso hace eco con lo que hemos estado planteando en innovación social, de que uno no puede venir y quererle poner a la gente producto, este servicio, sino que es que en realidad tenemos que estudiar cuáles son las necesidades de las personas y abordar desde nuestros campos esas necesidades. Y principalmente en términos también de ventas, me gustaría agregar de que se va a convertir en un reto, y sí hay que volver a esa base, porque mucha gente se va a dar cuenta, y yo estoy seguro, y he visto varios ejemplos a nivel social, de que estaban adquiriendo un montón de productos o servicios que no necesitaban. O sea, que no. Entonces, mucha gente se va a volver minimalista después de esto. Entonces, llegar a esas necesidades que en realidad la gente necesita va a ser cada vez más importante de abordar. Genial. Ha estado tan intenso e interesante que ni hemos sentido el tiempo. No hay preguntas, así que más bien les pediría a cada uno que en un minuto dejen su mensaje para la posteridad y después cuando en un año lo revisemos, digamos, si acertamos o no. Comenzaríamos con las damas. Jocelyn. Ay, gracias. Aunque yo creo abiertamente en la equidad de género, así que me pudiste haber dejado de último. Bueno, yo creo que después de esta pandemia, definitivamente tiene que ser una oportunidad para ser fortalecidos como organizaciones o como empresas. Pero se va a lograr solo sí, y solo sí se trabaja en esa imagen de la que hemos estado hablando, en reflejar
y cosas positivas y sobre todo poniéndonos del lado del usuario. Hay que empatizar y mostrarse más cercanos de ellos que nunca. Gracias. Manuel. Bien, yo creo que tanto durante la pandemia y post pandemia va a haber una nueva revolución de cómo las empresas se relacionan con sus clientes. Las empresas que no entiendan esa nueva dinámica les va a costar mucho trabajo sobrevivir, pero también creo que es hora de aterrizar verdaderamente los conceptos, porque hablar de una experiencia personalizada del cliente, eso es algo que se viene hablando por lo menos de más de 3, 4 años. Creo que realmente es el momento de repensar qué significa eso y de cómo trabajar en eso para que sea un proceso escalable y efectivo. Gracias. Markel. Sí, definitivamente estoy alineado con lo que han dicho, es escuchar, es conectarnos, es estar más cerca de ese cliente, usuario, personas, las personas en el centro y atreverse a imaginar y a crear también. Yo creo que hoy más que nunca hace bien aplicar ese principio no tan novedoso de los últimos años que es probar, prototipar, hacer experiencias y ir con tu cliente y probar y saber que eso lo estás haciendo ahora y que pudiera permanecer o no, pero es una respuesta para el momento presente. O sea, hace poco vi un chef que, bueno, los restaurantes están cerrados y lo que hacía era que generaba una cena y le llevaba los ingredientes a la gente a su casa y así como estamos nosotros ahora, cocinamos con el chef y cenamos juntos. Eso es una experiencia y eso es una experiencia cercana al usuario. Todo lo que hemos hablado ahora de las comunicaciones digitales que se está desarrollando, es decir, o sea, escuchar y atreverse a tener experiencias, porque lo interesante de esta crisis es que estamos todos juntos en ella, o sea, no hay excepción, entonces todos nos estamos entendiendo en este nivel, o sea, hay como una sintonía y sin duda podemos aprovecharla para probar, prototipar, atrevernos, para seguir siendo pertinentes en esta nueva realidad. Y lo último que voy a decir es que a partir de ahora, siempre, creo que en los últimos años ha sido así, pero ahora es mucho más evidente que ninguna organización o empresa puede aislarse de los temas sociales. No importa tu área, tú tienes que cooperar, eres parte del mundo, entonces debes considerar ese sentido trascendente de tu iniciativa, empresa, organización, negocio, como se llame, ¿no? En el sector que estés. Totalmente. Gilbert. Bueno, igual les quiero agradecer a todos y a todas por estar aquí en la reunión. Para mí ha sido bastante constructivo poder participar de la plática y definitivamente esta crisis nos viene a replantear un montón de situaciones o de mecanismos y eso también nos obliga a replantearnos a nosotros mismos. Me parece que esta es la oportunidad ideal para poder reconstruir varios elementos de nuestro capital cultural, por ejemplo, de lo que ya sabíamos, o sea, identificar todas las cuestiones que nos hacen falta por aprender, dar pasos hacia la multidisciplinariedad, por ejemplo, como todos los profesionales de la salud tienen que empezar a aprender bastante de comunicación y al mismo tiempo empezar a educar sobre salud de manera más eficiente, porque nos habíamos estado limitando, o al menos como sistemas sanitarios, a simplemente brindar los servicios de atención médica y no en realidad empoderar a las personas sobre su salud. Y esta es una oportunidad bastante bella para todos aquellos que nos gusta la educación en salud a nivel poblacional, porque nos plantean los retos de poder llegar a las personas y que ellos aprendan a cuidarse, por ejemplo. Entonces, y eso es bastante importante y como decía también Markel, son cuestiones existencialistas, de qué es lo que queremos dejar también, no solo es el tema de generar economía, sino de generar humanidad, entonces, y vivir en sociedades, y por lo tanto comprender que el entramado social nos necesita a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un deleite escucharlos. Yo aprendo, cada conversación es fascinante porque estamos aprendiendo cosas nuevas. Nuevamente, gracias a todos los participantes también. En el chat está la encuesta de calidad para que nos voten.
es para nosotros siempre importante escucharlos a ustedes. Queremos, obviamente, satisfacer sus inquietudes. Estamos tomando en consideración sus opiniones, cuáles son los temas que les interesan, porque al final creo yo que me quedo con esa parte, ¿no? Necesitamos ser más humanos, escucharnos más, saber las necesidades que cada uno tenemos y a partir de ahí trabajarlo en conjunto en las soluciones. Así que muchas gracias a todos y un abrazo fraterno desde Guatemala. Hasta luego, Gracias. muchas gracias, abrazos a todos. Hasta la Gracias. próxima. Gracias.